Sí, se ve, profe. Bueno, bueno, conmigo van a tener laboratorio 3, como de costumbre, me van a tener en todos los laboratorios, así que vamos a ver de qué se va a tratar este tercer nivel de laboratorio. Como siempre va a estar en conjunto con programación 3, así que los temas que vamos a ver, acá los reforzamos con práctica. Eh, ya les voy a mostrar de qué se trata. Bueno, como siempre, yo me presento, ingeniero de Matías Puente, pero ya todos me conocen. Van a tener todas las dos comisiones, las clases, hoy viernes, de 18 a 21 horas, de manera virtual. Va a depender también de la cantidad de gente, pero si llegan a ser menos de 40, pero no creo que baje el número, porque las aulas, las que quedan, son menos de 30 alumnos, así que medio difícil que baje el número menos de 30, así que seguramente los vamos a tener a casi todas virtuales. Salvo una evaluación final, no final integradora, a fin del cuatrimestre. Ese sí va a ser presencial y ahí vamos a ver cómo lo vamos a dividir. Así que bueno, empecemos con las condiciones de la regularidad. Ahora sí vamos a poner bien en claro cómo es esto. Para las condiciones de regularización, una asistencia al menos del 70%. Esto es tomado un poco de los pelos porque saben que tanto no controlo la asistencia, pero es un requisito, o sea, cierta presencialidad se requiere. Aprobar el parcial o su recuperatorio con una nota mínima de 6. ¿Sí? Va a haber una única evaluación de parcial al final de tipo integradora y para regularizar, al menos esa nota tienen que tener un 6. Luego van a haber trabajos prácticos que van a ir haciendo durante el curso del cuatrimestre y el promedio de esos tres prácticos se pide que sea de 6, ¿sí? Se pueden sacar uno un 4, otro 6, otro 8 y el promedio le va a dar 6, así que no tendrían problema. Para el caso de la promoción, también va a tener promoción, pero en este caso tanto la nota del parcial como el promedio de los prácticos tiene que ser de 8 o más, o sea, con un promedio de 8 como mínimo. Y un poquito más de requisito en la asistencia, ¿sí? Em, Igualmente, el parcial va a ser un único parcial y va a depender de la nota. Si en este parcial, por ejemplo, sacaron 7, pueden acceder al recuperatorio para ver si llegan al 6, obviamente. Perdón, si llegan, sacaron 7 para ver si llegan al 8, no para bajar. Pero si bajan, quedan con la nota del parcial. Y si no pueden asistir al parcial, van directo al recuperatorio. Pero sí, ahora la nota va a estar entre lo que es el práctico, que va a ser va a ser de tipo individual. Acá lo voy a indicar. ¿Cómo es el parcial y el recuperatorio? Es una evaluación presencial integradora, o sea, va a ser ejercicios que van a tener que realizar de manera presencial en un tiempo aproximado de 1 hora y media. Esto con el fin de poder, si van a ser muchos, tendré que tomarles en dos momentos distintos, 1 hora y media a uno, 1 hora y media al otro, etcétera, y después llevo para evaluar los ejercicios. Y en el caso de los prácticos, acá me puse más exigente que en los laboratorios anteriores. Cada práctico consistirá en una resolución de ejercicios de forma individual, si no va a ser grupal. Este laboratorio sí lo vamos a hacer grupal, el del laboratorio 4, pero en este caso las herramientas, la idea es que las vayan desarrollando individualmente, que se van a desarrollar en transcurso de 5 días. O sea, vamos a tener ejercicios que vamos a realizar durante las clases, algunos que les voy a dar como de tarea, como para que practiquen o hagan durante la clase, o lo dejen para la próxima clase, pero los del práctico son ejercicios que no vamos a ver en clase, no los vamos a resolver en clase, ustedes los van a resolver por sus propias cuentas. O sea que tanto en el análisis del problema como la solución la van a tener que encarar ustedes. Eso no quita que se junten, que vean cómo resolverlo, pero la presentación es individual y van a tener ese tiempo de 5 días para poder entregarlo. Por ejemplo, que siempre lo vamos a habilitar, ya les voy a dar las fechas, un viernes a la noche para que lo presenten hasta un miércoles a la noche. Y va a tener un tiempo extra, ¿sí? Una extensión de 12 horas
para el que esas situaciones en las que se me cortó internet, la que no tengo, la que me olvidé, no sabía que era para hoy, todas esas situaciones, hay un plazo extra de 12 horas, ¿sí? De las 12 de la noche hasta el mediodía del otro día, del jueves. Por si alguno tiene problemas de internet, yo creo que en 12 horas se soluciona o le da el tiempo para poder trasladarse a otro lugar que tenga internet y pueda subir el archivo. Así que ya no van a haber excusas de que se presenta tarde, etcétera. Incluso si hay varios ejercicios en el práctico y tienen que presentan uno dentro de del tiempo especificado, pero se olvidaron del otro o no les dio el tiempo y lo presentan en ese tiempo extra, solamente la demora se va a descontar el puntaje en ese ejercicio, no en todo el práctico. Pero si presentan todo el práctico con demora, va a haber una disminución en los puntos, por lo menos 3 puntos, ¿sí? La idea es que si quieren entrar a la promoción, entreguen con tiempo los prácticos. Además, es un promedio. Por otro lado, siempre se va a tener en cuenta lo último que presenten, porque si presentan un ejercicio, por ejemplo el 5 en tiempo y forma, pero se dieron cuenta que tiene algún error y después lo presentan al 5 en ese tiempo extra, vale esa corrección, pero ya con demora, ¿sí? Con lo cual también les va a sumar puntos porque si no funcionan, no les va a quitar mucho más puntos que presentarlos con demora a ese ejercicio. Y la entrego únicamente por campus virtual, no por Zoom, no por mensaje, no por WhatsApp, no por mail, y no a fin del cuatrimestre cuando yo les diga este y este no presentó, no, solamente en el campus virtual, ¿sí? Y no se permiten entregas fuera de los plazos establecidos. Ya no va a haber más que el tiempo extra este de 12 horas, porque si no, son más, ahora son 60 y son muchísimos prácticos que hay que corregir y ya el año pasado nos sirvió de, de práctica tratar de corregir tantos ejercicios por práctica. Imagínense si les doy un práctico de 5 ejercicios, 10 ejercicios para redondear más fácil. Son 61 alumnos ahora que se conectaron. Por 10 son 600 ejercicios que tengo que ver. Así que es mucho. Si fuesen 5 ejercicios, son 300 que tengo que ver en un lapso para poder darles una nota. Así que por eso es que me estoy poniendo más exigente con el tema de los plazos de presentación. Y en este caso va a haber una nota por los prácticos, que son distintos a los que vamos a hacer en clase. Va a ser como una evaluación más larga, digamos, más distendida, pero que tienen que presentar individualmente. Bien, las fechas importantes. Ya tengo definido cuándo van a hacer esas presentaciones. El 24 del 4 a la medianoche, todos los prácticos son a la medianoche, cada día miércoles, o sea que ahora a fin de mes van a tener el primer práctico que presentar. Eh, al mes siguiente, el otro práctico, el segundo práctico. Después, a mediados de junio, un día antes del fin de semana largo, ahí entregan el tercer práctico. Y después, a fin de mes, 10 días después aproximadamente, para que tengan tiempo de estudiar, va a ser el parcial, ese presencial que yo les comentaba recién. Este que va a ser integrador y presencial. Ahí para demostrar si saben, si han aprendido en el año lo que hemos visto en la práctica. Y por supuesto, la semana siguiente un recuperatorio. ¿Alguna duda hasta ahora? No, ¿Alguno profe. que no esté conforme? No, profe. Bien. O sea, el parcial va a ser como los parciales que veníamos viendo, la diferencia de que va a ser presencial, esa es la única diferencia, como si fuera un final, Es como un mini solitario. final. Mini final, pero obviamente sin la exigencia de un final, digamos. El parcial es ejercicios. Sí, es que. A ver. El parcial es resolución de ejercicios, a realizarse en un tiempo de 1 hora y media aproximadamente. Esta presentación la voy a subir al campus, así ya la tienen y Eso, exactamente. Esto ya lo voy a hacer PDF y lo voy a subir al campus. Así que hoy ya lo van a tener disponible. Sí, los prácticos son individuales. Acá. Ejercicios de forma individual.
Lo dejo más que nada todo por escrito, cosa que no queden dudas. Y después voy a subir cómo va a ser el criterio de evaluación para aquellos prácticos que son varios ejercicios, ¿sí? Van a ver qué es lo que voy a evaluar de cada uno. Cómo funcionas, qué tan bien usaron los comentarios para explicar qué es lo que hace el código. Por ejemplo, si es legible el código, si el nombre de las variables está en sintonía con lo que está guardando esa variable. Por ejemplo, que no pongan nombres de variable A, B, C, sino algo que represente el contenido de la Buenas variable. prácticas, Buenas definitiva. tardes. Exactamente, No, buenas digo, buenas prácticas. prácticas. Eso. Ah, sí, pensé que decía buenas tardes, perdón. Bien. Y el tema de bueno, y la demora en el plazo de entrega también es un descuento de cierta cantidad de puntos. Pero la idea es que el funcionamiento del programa sea la mayoría de los puntos. Se va a la mitad en realidad. Pero eso ya lo estoy terminando de pulir para poder subirlo y que lo tengan en cuenta cómo va a ser la evaluación de aquellos prácticos que tienen ejercicios. Estas eran las fechas, más o Serían las menos. buenas prácticas, profe, lo que lo tenga en cuenta, digamos. Sí, por ejemplo, en el uso de un for. Si usaron varias líneas seguidas, que eso podría haber estado dentro de un for, o mejor, repitieron varias veces un código y ese código era mejor que esté en una función. Ese tipo de prácticas que vayan a la legibilidad, o a veces encaran un algoritmo y en realidad había otra forma más simple o más entendible de resolver lo mismo, entonces también eso lo van a ver. Bueno, el campus, acá les dejo el QR para que puedan acceder si están con el celular, pero ya paso, pero creo que deberían tenerlo, pero ya les paso yo ¿cómo se dice? El link. Si no tienen acceso, ahora después del descanso vamos a ver cómo están los accesos, pero yo creo que no habilité nada, pero yo desde acá puedo matricularlos, así que... Yo entré tranquilamente, no Ah, tiene bien, contraseña ni nada. bien. Laboratorio de computación 3. Ahí lo paso, Ramón. Ah, bien, perfecto. Sí, vuelvo a la presentación anterior, por si llegaron más tarde. Tiene promoción y estas son las condiciones. Volvemos un poco para atrás. Condiciones de regularidad parcial con 6 o su recuperatorio con 6 o más, mínimo de 6. Aprobar los prácticos con un promedio de 6, mínimo. Ahí voy a cambiar el tema del mínimo para que, porque siempre va a haber uno que, profe, me dijo que dejo el tema del mínimo, así que mínimo de 6. Ahí está. Eh, Ahí está. Promedio mínimo de 6 para regularizar. La asistencia es un poco, es medio, puedo llegar a considerar el tema de la asistencia. Promedio de 6 para los prácticos, o sea, van a tener 3 notas para los prácticos. Ese promedio debería ser de 6. Por ejemplo, si sacan, si el promedio me da 5, porque puede darse, si el promedio me da 5,6 va a ser, siempre va a ir al más cercano, va a ir al 6. Si es 5,1 va a ser 5, ¿sí? O sea que tienen que sacar un 5,5 va a ser un 6, ¿sí? Pero es para que tengan en cuenta cómo va a ser el redondeo de la nota. Si el promedio me da 5,5, medio difícil, divido en 3 que den 5, pero se puede dar, capaz que sí. ¿Con el promedio Eh, igual? O sea, para promocionar un 7,5 es un 8. 7,5 sería un 8. Sí, 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 sería igual. Es como para que lo tengan en cuenta. ¿Cómo va a ser el redondeo? Sí, pero es el redondeo hacia arriba si pasa llega a la mitad, ¿no? 6,1 es un 6, 6,4 es un 6, 6,5 es un 7. Y la promoción es con 8, tanto ese
parcial como el promedio de los prácticos. La evaluación es integradora de los parciales, te lo dejo después en la plataforma, y hay un tiempo de entrega de los prácticos, ¿sí? 5 días para realizarlo, entre 5 y 10 ejercicios van a ser en algunos casos, como para que se puedan juntar, justo llega fin de semana, se pueden juntar, lo pueden ir haciendo con tiempo, pueden ver qué hace cada uno, pero tiene que ser una presentación individual. Profe, Yo- dos cosas. La sí, primera, ¿qué es lo que se difiere entre el examen parcial y un final de la misma materia esta? el contenido O sea, y la el final va a estar exigencia. mucho más cargado. Ujú. La otra, en el tema de los trabajos prácticos, ¿nos da todo el mismo? Ejemplo, los mismos 5 ejercicios, o cada uno dice, voy a tomar estos 5, son diferentes estos 5, puede ser que sean parecidos o no. Creo que el primero va a ser igual para todos, pero va a ser sí o sí que lo van a tener que hacer individual. No hay chance de que uno copie el del otro. Va, hay chances, pero eh, lo pueden trabajar. Pero sí, van a hacer varios ejercicios y va a ir un poco al azar. Mejor, más práctica. La idea es, ustedes tienen que aprender y tienen que demostrar que aprendieron. Y si se fijan cómo lo hace el otro, o copian el del otro, o van a ChatGPT y ponen el enunciado y hacen lo que haga ChatGPT, entonces, ¿qué van a aprender ustedes? ¿Dónde está el criterio que deberían estar formando? Eso ya es una cuestión de cada uno, ¿sí? Además, yo me voy a fijar qué es lo que me devuelve ChatGPT a las preguntas que yo les hago para ver si se parecen a lo que ustedes van a presentar. O sea, me voy a fijar qué tanto Tiene hay, basado, pero profe. sí, o sea, ustedes son los que se están formando. Yo no estoy evaluando su forma de utilizar esas herramientas, sino su forma de trabajar, su criterio, y si no son ustedes los que toman conciencia, eh, hoy pueden pasar, pero más adelante, en algún laburo o algo, capaz que no puedan hacer lo que hicieron acá. Bueno. Es mi opinión y espero que puedan compartirla. Siempre las dudas que hayan, me preguntan, etcétera. Porque aparte del campus virtual, vamos a tener una comunicación mejor a través de Discord. Ya creé el chat Siu. de Discord para que puedan preguntarme. Ténganme paciencia a la hora de responder, pero por lo menos va a ser más directa que la de los otros laboratorios vía mail. O sea, ya el mail obviamente ya está medio descartado. Así que por lo menos de esta manera va a ser un poco más directa y voy a poder enviarles recordatorios aquí y demás cosas. Pero Discord no va a ser para la entrega del práctico, ¿sí? La plataforma es el lugar oficial para la entrega. Y las demoras tampoco por Discord. O sea, espero que quede claro ese tema de las demoras y dónde se presenta. Lo voy a recordar hasta que, hasta que se quede. Ya están todos entrando y los escucho. No sé si es el mío o el de alguno. Sí, creo que es el mío, lo estoy sintiendo. Bueno, así que ahí también algunas cosas, eh, si tienen algún problema, una falla, me van preguntando, yo en el momento que pueda, lo vamos a ir viendo. Bien, hasta ahora, ninguna duda. Además, Eh, traten en el grupo de preguntar si es una duda sobre algún ejercicio, pregunten en general, tal vez otro compañero sepa la respuesta. Eh, por ejemplo, ¿cuándo es la entrega de tal cosa? Capaz que algún compañero le responda. Siempre Siempre es bueno mantenerse comunicado. Pero recuerden, tengan paciencia. Yo lo tengo abierto por la mañana porque trabajo, pero no esperen que ahí nomás les responda. Y si tienen un nombre, un nick, una foto media rara, pues ya me preguntaron los de primero, traten de presentarse si hacen la pregunta. Si su nick dice Pepe 3000, pongan, profe, soy tal de la comisión tal, esta es mi duda, como para saber. Bueno, hasta ahora, ¿ninguna duda? No, profe. Bien. Algunos cambios hemos tenido entre el año pasado y este, así que vamos para adelante. Bueno, ¿qué vamos a ver?
nos vamos a manejar en estos 4 temas, ¿sí? Vamos a ver lo que es Git, que ese vamos a empezar hoy en día. Vamos a ver el tema de HTML, CSS, JavaScript, ¿sí? Que es para poder generar páginas. Vamos a ver cómo crear esas páginas estáticas, pero al mismo tiempo cómo es el tema del navegador con las páginas y todo esto, qué papel cumple cada una de esas 3 tecnologías. Y de esos 2 primeros temas va a ser el primer práctico, ¿sí? Luego vamos a dedicar un buen tiempo a cómo manejar la DOM. Lo que es la DOM, después lo vamos a presentar bien, pero es la manera de nosotros dinámicamente, a través de JavaScript, modificar nuestra página en el navegador. Así un resumen de qué es lo que es la DOM, ¿sí? Y luego de ver la DOM, vamos a hacer como una introducción, unas cuantas clases, ese va a ser el último práctico, sobre React, ¿sí? Una introducción, cómo utilizar React, cómo conectarnos, cómo hacer algunas consultas, eh, eh, alguna interacción con alguna API, formularios, etc. Así que ahí va a ser el otro práctico. Así que ese examen integrador va a ser un ejercicio de cada tema. O sea, crear un repositorio, hacer alguna página estática, algo de manipulación con Atom y algún ejercicio del lado de React. Así que eso es lo que vamos a ver en este cuatrimestre. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Esta presentación ahora la voy a hacer PDF y la voy a subir en la parte, en la sección introductoria del campus, pero cuando termine la clase. Ahora vamos a empezar con el tema de Git, que eso también hay una presentación y lo voy a subir aquí. Vamos a empezar un tanto light con Git. Vamos a ver el tema de qué es lo que es Git, qué es lo que son todos estos sistemas de gestión de código fuente. Vamos a ver una breve introducción, cómo se trabaja un poco, hacemos la pausa y después cuando volvemos ahí vamos a hacer la instalación de Git. Lo voy a hacer en una máquina virtual, ustedes pueden ir haciéndolo. No se apresuren porque hay hay varios tildes que hay que tocar durante la instalación, que hay que explicar bien qué es lo que es cada uno para recién después avanzar. Hay uno en particular que es el que a mí siempre me... Pero si ya lo instalaron y pusieron todo siguiente, capaz que haya que hacer algunos cambios por algún temita, pero se puede hacer después de la instalación, no es ningún problema. Pero bueno, vamos a ver eso, la instalación y una configuración básica y armar algún repositorio y ver cómo lo manipulamos. Esa es la idea de la clase de hoy. Así que, bueno, empecemos con el tema este de Git. Bueno, fundamentos de Git. Antes de ver qué es lo que es Git, vamos a ver primero qué son los sistemas de gestión de memoria. Les tapa el título de arriba esto, ¿no? ¿Puede ser? ¿Cómo, profe? No, profe, se ve bien. Ah, no. La barra es... Yo tengo la barra, la de silenciar, de tener video y todo eso. A mí me tapó el No, no, título. no, no nos aparece eso. Perfecto. Entonces a mí no. Bien. Ahí la saqué porque me estaba molestando. Bien. Sistemas de control de versiones. ¿Qué son los sistemas de control de versiones? Un sistema que registra los cambios realizados en un archivo o un conjunto de archivos a lo largo del tiempo. Todos estos sistemas de gestión de código fuente se utilizan principalmente para poder tener un registro de todos los cambios de que tiene nuestro código fuente, ya sea de un proyecto o un archivo en particular. ¿Para qué sirve? Para regresar a versiones anteriores de los archivos, ¿sí? Acá hablamos de archivos como algo genérico. No necesariamente estos sistemas de gestión de código fuente o control de versiones es exclusivo para código fuente. También se puede utilizar para documentos, para archivos, por ejemplo, de imágenes, de video, de lo que ustedes quisieran seguir en un proyecto, ¿no? Documentos de Word, etcétera. Por eso vamos a hablar como algo de archivos, como algo genérico. También sirve para las imágenes, además para cualquier tipo de archivo. Pero la mayor ventaja la van a utilizar los archivos que son de texto.
Ya van a ver por qué, que son los códigos fuentes que nosotros manejamos. La idea es volver a versiones anteriores de los archivos, ya sea porque apareció un error o porque queremos ver qué solución se había hecho en ese momento y después tratar de volver a recuperar una versión anterior. Regresar a una versión anterior del proyecto completo. Por ejemplo, en este momento nuestro proyecto está trabajando en la versión 2.5. Pero necesitamos probar o implementar una solución que hicimos en el 2.5 que también tiene que estar en la 1.8 porque es la versión anterior y es una falla que también la tenemos que solucionar ahí. Entonces con el sistema de control de versiones podemos ir hacia el código en la versión 1.8, implementar ese cambio y después volver a la versión 2.5 y seguir trabajando en esa. O sea, podemos volver a versiones que quisiéramos en el proyecto de manera completa. Todo va a estar guardado en una base de datos interna. Eso es una de las grandes ventajas. No es solamente para archivos en particular, sino versiones de todo un proyecto. Inclusive algunos repositorios, podemos guardar varios proyectos en un solo repositorio de código fuente, en un sistema de control, ¿no? Comparar cambios a lo largo del tiempo, ¿sí? Queremos ver este proyecto o este archivo en un momento en el tiempo, qué pasó hace 2 meses o cuáles fueron los últimos cambios de ese archivo por alguna falla, por algo que queremos cambiar, por lo que sea. Podemos comparar esas dos versiones. Ver quién modificó por última vez algo, o sea, todos los sistemas de control de versiones, se guarda qué cambios se hicieron y quién lo hizo y cuándo. Entonces, como para o culpar a quien se mandó una macana o felicitar a quien lo solucionó hace mucho, no sé, puede ser para los dos lados, pero siempre se tiene un registro de quién lo hizo. O para contactarnos, para ver por qué lo solucionó de esa manera, por distintos motivos. Acá, también para ver quién y cuándo introdujo un problema en un archivo en el ejecutable. Y también para recuperar archivos dañados o perdidos. Por ejemplo, si todo nuestro sistema de código fuente está en un servidor ajeno a nuestra computadora, podemos recuperar todo el proyecto y su historial y todos sus cambios en caso de que nuestra computadora se dañó el disco o algún archivo en particular o algo pasó que perdimos lo que teníamos localmente en nuestro proyecto. Así que tiene mucha utilidad los sistemas de control de versiones, pero sobre todo para poder trabajar en equipo. Acá no lo agregué, no sé por qué, pero una de las primeras aplicaciones es para poder trabajar en equipo. ¿Cuáles son los tipos de sistemas de control de versiones? Y nos encontramos con 3. Ojo, estos son generalidades. No estoy hablando específicamente de Git, simplemente estoy hablando de generales, porque hay más sistemas de gestión de código, no solamente el de Git. Git es uno de los tantos que hay. Nada más que Git es el más popular y el que más se utiliza hoy en día. Pero históricamente han habido 3 tipos de sistema de control de versiones. Los de tipo local, en los que únicamente están en la computadora de uno. Los centralizados, en donde ya vamos a ver un diagrama, pero básicamente están centralizados el código y su historial en un servidor afuera. Y después están los distribuidos, en el que todo el historial del código fuente está distribuido en varias computadoras. En servidores, en computadoras de otra persona, está distribuido, está en varios lugares. Por ejemplo, los que son de tipo local, tenemos una computadora local, ¿sí? Por ejemplo, esto que decimos acá, esta computadora, nuestra computadora. Vamos a tener esa base de datos con todas las versiones de nuestro archivo. Y nosotros, este checkout que dice aquí, son los archivos que actualmente estamos trabajando. Por ejemplo, estoy trabajando en un archivo en particular, pero dentro de la base de datos voy a tener la última versión, tengo la anterior y después también tengo la anterior a esa del archivo. Pero todo va a estar guardado localmente. Si tengo algún problema en esta base de datos local, voy a perder todo el historial del proyecto. Si no está en algún lugar externo, lo voy a perder al proyecto. Es una de las desventajas que tiene. Pero al ser local, la ventaja que tiene es que no necesito de internet para trabajar, para ver el historial de lo que tenía mi proyecto.
sea, si tengo alguna falla o estoy trabajando de manera remota en un colectivo, no hay trenes acá, pero si hubiese un tren, si tengo que trabajar en la ruta, porque no tengo internet, pero quiero trabajar en el proyecto, ir guardando versiones del archivo, lo puedo hacer porque es local. Pero si tengo alguna falla local en los archivos o en esta base de datos, podría llegar a perder todo el historial del proyecto. Así que ahí están algunas de las ventajas y desventajas de estos sistemas de control de versiones. Bien, y también tenemos los sistemas de control de versiones que son de tipo centralizado, en el cual vamos a tener en un servidor externo a nuestra computadora toda la base de datos de todos nuestros archivos del proyecto, en todas sus versiones, en la versión 3, en la 2, en la 1. Y los archivos con el que localmente estamos trabajando en nuestras computadoras es lo único que vamos a tener a mano, ¿sí? Porque todo el historial de la base de datos va a estar en un servidor. No vamos a tener el historial en nuestras máquinas. Entonces aquí tenemos la ventaja de que si se nos pierde el código fuente, se nos pierde el código, sí, en nuestra máquina, podemos recuperarlo de manera remota conectándonos al servidor. Pero si tengo problemas de conexión de internet, no voy a poder acceder al historial de los archivos y no voy a poder subir los nuevos cambios. Si este archivo yo trabajo y hago algunos cambios en un nuevo archivo, no voy a poder subirlos porque no voy a tener internet. Entonces, otra computadora de un compañero de trabajo no va a poder ver ese cambio porque yo no tengo internet para poder subir ese cambio. Así que ahí está una de las desventajas de este sistema de gestión de código, que por muchos años era la manera por defecto de utilizarlo. Y el gran protagonista de este tipo de sistemas de control de versiones fue SVN, SB corta N. Si lo llegan a buscar, muchos de los proyectos un poco más viejos, por decirlo así, de código fuente, manejaban este tipo de sistema de gestión de código fuente, que es el proyecto SVN, que se manejaba de esta manera, de manera centralizada. Uno tenía que subir los cambios conectándose al servidor y subiendo los cambios y unir, si el proyecto se divide en ramas por las versiones, era un lío unificar esas versiones. Por eso el centralizado tiene ventajas por un lado, pero tiene varias desventajas por el otro, sobre todo en la parte de qué pasa si no tenemos internet. Y dependemos de un servidor. Si el servidor se cae o algo, sonamos, no hay respaldo de lo que hay. O sea que todavía estamos como en un cierto riesgo, pero tampoco tan grande. Así que bueno, por ahora, la diferencia entre el local y el centralizado, creo que no hay dudas, ¿no? Sí, exactamente. Hoy no se usa tanto mucho SVN, pero hace 10, 15 años era lo único que había y se usaba muchísimo. Y el caso de Mercurial, ahí les voy a comentar. Pero el caso de SVN, si van a 15 años atrás, 10 años atrás, no me acuerdo bien la fecha, pero por lo menos eh, en ese rango, SVN era el principal, el que más se utilizaba. Pero hasta que apareció Git. Una vez que apareció Git, listo, ya todos se pasaron a Git y empezaron a usarlo. Y los tercer sistema de gestión de proyectos de código fuente, de código, es los distribuidos, que en este caso seguimos teniendo un servidor que puede estar o no disponible, pero que tenemos ahí la base de datos con todas las versiones de nuestros archivos, ¿sí? Y después en cada computadora A, vamos a tener nuestro archivo en el que vamos a estar trabajando localmente, pero también vamos a disponer de la base de datos con las distintas versiones del archivo. O sea, es una combinación de los dos, del local y el del remoto. O sea, todo el historial de nuestro código fuente existe tanto en el servidor como en nuestra computadora. O en la computadora del compañero, ¿sí? De otra persona que esté trabajando en ese proyecto. Entonces,
Si de alguna manera los dos, porque el servidor se bajó o se cayó y no tenemos conexión a ese servidor, sí podemos tener una conexión entre la computadora A y la computadora B a través de Internet y poder sincronizar las bases de datos con los códigos fuentes. Si se recupera Internet, se recupera el servidor, después se puede volver a subir los cambios al servidor. E incluso si no tenemos conexión de Internet para nada, podemos seguir trabajando en el código, podemos subir a nuestra base de datos todos los cambios que vamos haciendo. Una vez que recuperamos la conexión, se lo enviamos al servidor. ¿Sí? Una vez que estamos todo ok, se lo subimos al servidor y una vez que subimos al servidor, después todo esto lo va a sincronizar a la base de datos del compañero con los cambios que yo hice. Entonces, de esa manera, los sistemas distribuidos tienen la desventaja de que hay varias copias de todo el historial del código fuente en varias computadoras, pero previene cualquier fallo que pueda haber en alguno de estos lugares. Si se cae en de algunas de las computadoras, está en el servidor o está en la otra computadora. Sí podemos llegar a perder lo local, pero no todo el historial de todo el proyecto, ¿sí? Que eso es mucho más grande que algunos cambios en 2 o 3 archivos que podamos estar haciendo en ese momento. Además, siempre los pequeños cambios que vamos haciendo los podemos ir sincronizando con el servidor para que no se vaya perdiendo. Pero va a existir en 2 lugares, en el servidor y en el local. Y aquí entran, Git es de este estilo, es de tipo distribuido. Y también Mercurial, que lo nombraron en el chat. Mercurial. Mercurial, creo que fue hecho por Canonical, la gente que hizo Ubuntu, la distribución, pero es también para tener su propio sistema de gestión distribuido de código y que trabaja muy parecido a lo que es Git. Pero fue tanta la popularidad de Git que se lo suele elegir antes que Mercurial, pero los dos trabajan de la misma manera. Sistema de gestión de versiones de archivos distribuido. Pero vamos a ir al tema del Git, porque es lo que más se usa. Exactamente. Git, ahí vamos a ir a esa parte. ¿Puse la parte histórica? No lo puse, pero... lo que es Git fue creado, como bien lo dijeron, por Linus Torvalds, que es el creador del sistema operativo, no, el sistema operativo no, del kernel Linux. Y lo hizo en un fin de semana. O sea, es así de increíble el tipo. Lo pudo llegar a realizar, o por lo menos la base de lo que es Git, lo hizo en un fin de semana. Realizó las primeras versiones y después, al ya tener una versión que le es útil para su proyecto, que era Linux, empezó a utilizar Git y se lo dejó para que otro lo continúe. El tema de Git, la idea no es, él lo creó a Git, pero la idea de que sea distribuido no es de él, sino de un proyecto que él estaba utilizando en su trabajo. Linus Torvald estaba trabajando en una empresa que tenían un sistema de gestión de código fuente que era privado, había que pagar, que le gustó la idea del tema privativo. En esa época, su proyecto aparte era el kernel Linux, pero tenía otro trabajo, y le gustó tanto que quería utilizarlo con Linux. Entonces lo que hizo fue, como era privativo, etcétera, creó lo que es Git con la misma idea de que sea distributivo, etcétera, pero le agregó algunas cosas que sea útil para su proyecto. Entonces lo creó y empezó a utilizarlo y ya después lo dejó y lo continuaron otros. Antes, el kernel Linux era, le mandaban el código fuente, él lo juntaba con los archivos que tenía, generaba un comprimido y eso subía al proyecto. O sea, toda la gestión del proyecto, todo el historial del proyecto era con archivos comprimidos antes. Así que era, por eso necesitaba algo para poder gestionar los archivos de código fuente, porque ya se volvía tan grande el proyecto que era imposible gestionarlo de esa manera. Además, no usaba ningún sistema de código porque ninguno le convencía, hasta que empezó a usar ese en su empresa y ideó uno de código abierto que tenga la misma funcionalidad. Así que es el creador, pero la idea ya la tenía de otro lado. Bien, entonces, ¿qué es lo que es Git? Es un sistema de control de versiones, como veníamos viendo, pero de tipo distribuido.
el último. O sea que vamos a tener una base de datos en un servidor, en nuestro proyecto. Puede estar la base de datos solamente en nuestra computadora, no hace falta que esté subido a un servidor, eso no es ningún problema, lo manejamos como nosotros quisiéramos. ¿Cuáles son los objetivos? De que sea rápido. Esta es una de las ventajas por la que quiso crear Git y no utilizar SVN, porque SVN sí o sí necesitaba esa conexión de Internet y de la velocidad de Internet para subir y juntar el proyecto. Es lento SVN. Y acá, porque algo hizo para que sea más rápido, que ya más o menos le voy a comentar. Tiene un diseño muy sencillo, muy simple de entender, y tiene un soporte para desarrollo no lineal a través de ramas, que los otros sistemas, los de control como el SVN, los descentralizados, se pueden utilizar ramas, pero era muy difícil, muy tedioso trabajar con esas ramas, sobre todo a la hora de juntar esas dos ramas de trabajo. O sea, uno puede empezar a trabajar en una rama, saltar a otro, agregar código y después necesitas juntarlo. Y esa unión era muy compleja de hacer en los sistemas centralizados, pero lo hizo tan ameno, tan liviano, tan sencillo a este sistema distribuido que hoy trabajar en Git es trabajar con ramas y la fusión de esas ramas es lo que lo hace tan particular a este tipo de sistema. Es completamente distribuido y está hecho para manejar grandes proyectos. Incluso esto lo escuché en algún lado, no me acuerdo si estaba seguro. Microsoft estaba utilizando para sus proyectos el tema de Git. Tan así que tuvo que hacer unos cambios al sistema de Git para poder manejar una gran cantidad de archivos y de un gran tamaño, por también todo lo que es Windows, porque ya tienen todo lo que manejan con Windows y todos los proyectos. Entonces, habían algunas cosas que querían hacer, incluso mejorarle más la velocidad para poder usar internamente. Así que es muy difícil no encontrar un proyecto que no esté hecho en Git principalmente. Inclusive hay otros más, pero ahora no me estoy acordando de ninguno. Bitbucket, no, creo que ese para Mercurial. Habían otros más para los sistemas distribuidos, pero Git es el que más se usa en el 80% de los casos. Bueno. Y una de las diferencias que tenía de este sistema de gestión de memoria, de código, con respecto a los del SVN, que era el centralizado, es que maneja copias instantáneas, no hace diferencias del proyecto. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando en el sistema centralizado yo hacía una modificación de mi código, lo que se guardaba en el servidor era ese cambio que yo hice en ese archivo entre una versión y la otra. O sea, yo iba manejando diferencias entre una versión y otra, ¿sí? Lo cual lo hace que ocupe menos espacio, porque no es lo mismo subir todo el archivo a solamente agregar las diferencias que yo hice en el código. Pero, por otro lado, es lo que lo trajo las complicaciones, porque tratar de rearmar el proyecto o ir hacia atrás alguna versión, ahí habría que ir viendo las diferencias de cada uno de los cambios que tuvo el archivo e ir aplicándolas hacia atrás para poder llegar a una versión anterior. Y eso es lo que lo hace lento al SVN. Entonces, lo que hace Git, cada vez que hay un cambio en algún archivo, se sube todo el archivo completo. No se guarda la diferencia, se sube el archivo completo. Entonces, la desventaja es que ocupa más espacio, pero lo hace más rápido. Hoy en día ese espacio no se siente para nada, no es un impedimento, no me lo hace el proyecto que ocupe terabyte de memoria y nada por el estilo, pero sí lo que hace es que le da velocidad, porque al tener los archivos completos de cada versión, saltar entre una versión y otra es inmediata. O sea, ver la diferencia entre los dos es directamente comparar dos archivos, no ir armando la versión anterior hasta llegar a la primera. O sea, la velocidad para ver las diferencias entre los distintos cambios es inmediato, con todo el archivo completo. Todas las operaciones son locales, esa es una de las grandes ventajas, porque SVN o los sistemas de código centralizado, había que conectarse a internet para recién guardar un cambio, porque la base de datos estaba en el servidor, entonces había un tiempo que perder a la hora de subir los cambios del proyecto. En cambio acá, como es local, la base de datos, hacemos todos los cambios localmente y después sincronizamos las bases de datos, que eso se puede hacer una vez que terminamos de hacer todos los cambios. Y puede manejar el tema de la integridad de los archivos, porque tenemos todas las versiones completas de los archivos. Y los estados, que es lo que vamos a ver ahora de cómo se manejan los estados
de los archivos. Cuándo se está modificando el archivo, cuándo está listo para poder subirlo a nuestra base de datos, etcétera. ¿Qué diferencia hay entre la base de datos nuestra y la final? Todos esos estados es lo que vamos a ir viendo hoy en día, por lo menos para ir teniendo una idea de esto. Entonces, aquí voy a explicar un poco lo que era cómo guardaban los archivos, los sistemas de código centralizado, los viejos, digamos. Nosotros teníamos un archivo A, por ejemplo, que en la versión 1 le hacemos algún cambio y tenemos una diferencia, por eso este triangulito. Este triangulito hace referencia a diferencia, a un cambio. Entonces el archivo A produce un cambio. Y también el archivo C se produce un cambio. Y eso es lo que forma parte de nuestra versión 2. Luego, para la versión 3 únicamente vamos a tener un cambio en el archivo C. Y eso va a ser nuestra versión 3. Solamente un archivo cambiamos. Después para la versión 4, 2 archivos son los que modificamos. El A, que ya está en su segundo cambio, y el archivo B, que recién lo cambiamos por primera vez. Y por último, en la versión 5, el segundo cambio en el archivo B y el tercer cambio en el archivo C. Así es como trabajaban antes, o siguen trabajando, los sistemas centralizados. Todas estas diferencias es lo que se iba guardando en esa base de datos, de cómo iban cambiando los archivos. Pero si yo quiero ver cómo era el archivo B en la versión X, tengo que ir primero acá y después tengo que ir acá. O sea, tengo que comparar. Si quiero comparar los cambios entre esta versión, la versión 5 y la versión 1, para llegar a la versión 1 tengo que primero pasar por la versión 4 y después saltar a la versión 1. Y de ahí recién puedo ver cuál es el cambio. Y si quiero ver más atrás, tengo que ir aplicando cada uno de esos cambios, por lo cual lo hacía más lento. Ojo, ocupa mucho menos espacio, pero lo hacía lento a la hora de utilizar. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los sistemas distribuidos? Directamente se van guardando las copias completas de los cambios. No hay diferencias, sino arrancamos en la versión 1 con el archivo A. Si lo cambiamos, tenemos otro archivo que lo vamos a llamar A1. Pero tenemos todo el archivo completo, con lo que tenía antes más los cambios que yo le hice. Todo completo. No hay diferencias. Por eso no hay una flecha desde aquí hasta aquí. Es individual, punto. Entonces acá ya sé qué es lo que tiene B. En C hay un cambio, guardo todo el archivo en ese cambio, en una nueva versión. Y así voy a ir avanzando hasta el final. Entonces voy a tener la versión 5, ya con la última versión A2, que es la que tengo acá, la B2, que es la que yo le hice el cambio, y la C3. Entonces, si yo quiero comparar la versión 5 de mi archivo B con la versión 1 de mi archivo B, directamente comparo este archivo con este archivo. Dos archivos tengo que comparar, nada más. El primero y el último, porque están completos. Entonces yo puedo ver cuál fue el cambio entre los dos extremos. No me hace falta ver cada uno de los cambios intermedios para poder comparar esos dos extremos. Con lo cual lo va a hacer mucho más rápido. Pero la desventaja es que ocupa un poco más de espacio. Pero si nos manejamos con proyectos de código fuente que son todo texto, no es mucho lo que ocupa un proyecto. Bien, hasta aquí, ¿cómo están? ¿Se va entendiendo? ¿Alguna duda? Bien, profe. ¿Tienen dudas? Pregunten, no hay problema. Yo después les voy a pasar, no apuntes, sino el libro con el que yo saqué toda esta información, que por suerte está en español y está completo. Y es la que vamos a usar de guía para poder ir haciendo el resto de los ejercicios. Entonces, ¿cuál es el tema de Git? Tenemos que maneja copias instantáneas no diferenciadas, ¿sí? Eso es lo que ya habíamos visto recién. Todas las operaciones son locales, como un sistema de control de versiones distribuidos. La integridad la realiza a través de una suma de verificación, o sea, cada uno de los cambios en esa versión que estábamos viendo, se aplica una suma de verificación, un hash, una función hash, que en particular utiliza esta. Esto es muy técnico, no se preocupen, pero sepan que cada archivo está identificado con este número de 40 caracteres con las letras de los números 09 y las letras A a la F. Así está codificado, no se asusten. Es una identificación, es un número muy largo, ¿sí? Creo que son, no sé cuántos bytes,
Bueno, 40 por 8. 40 caracteres. No, pero no son 8 bytes porque son algunos de estos. Son 26 letras del alfabeto. O 25, más, ya no me acuerdo, más 10, 35, bueno, 35 por 40, creo que más o menos por ahí es la cantidad de bytes que utiliza, o bits. Bien. Y cada uno de los archivos, ya lo voy a mostrar después en la clase que viene, pero sepan que cada archivo está identificado con ese hash. Cada cambio que hacemos al proyecto, cada conjunto de cambios que le hacemos, porque un cambio va a estar formado por cambios en distintos archivos. Puede estar hecho con un solo archivo, o puede ser hecho el cambio en varios archivos. Entonces, ese conjunto de cambios que hacemos a nuestro proyecto, eso también va a estar identificado con una clave de este estilo, porque también está el autor de quién lo hizo, cuándo lo hizo, y el mensaje resumiendo qué cambio hizo. Entonces, todo eso se le va a hacer un hash, y es lo que vamos a utilizar para poder identificar a cada una de las versiones de nuestro proyecto. Todo esto ya lo vamos a ver, pero sepan que no se utiliza la versión 1, la versión 2, la versión 3, la versión 4, sino que directamente se utiliza todo esto como identificación. Se utiliza un hash, no un número continuo para identificar cada cambio en la versión. Después se le pone etiquetas como para decir, esta es la 1, pero internamente se utilizan estos números muy grandes, que son únicos que dependen del contenido de lo que estamos haciendo el cambio. En los sistemas anteriores, el SVN, se mantenía la versión 1, la versión 2, después la 3, la 4, era todo continuo, y si querías hacer una rama y era la 1', había que hacer un montón de cosas. Y los estados son 3 principalmente. Un estado confirmado, un estado modificado y un estado preparado. Un confirmado es que está presente en la base de datos local, que es el commit, lo que nosotros ya hemos hecho el cambio que hacemos. Ahora vamos a después hablar de qué es lo que es el commit en Git. Pero un cambio confirmado o comiteado, solemos decir en español un poco mal dicho, pero son los datos que ya están en la base de datos, están listos, guardados, ya se hizo la suma de verificación, está todo firmado, está todo listo en la base de datos, está presente en la base de datos. Y después está el modificado, que es aquel que es el que editamos. O sea, traemos un archivo de esa base de datos, nosotros la vamos a modificar, todo esto casi todo es automático, nosotros vemos nomás archivos que editamos. Y al estar modificado, se lo marca. Este archivo fue modificado, o sea, es distinto a lo que tengo en la base de datos. Ese es un estado de los archivos. Pero después tengo un tercer estado en el cual yo ese modificado lo cambio a preparado para que después pueda ser subido a la base de datos. O sea, un estado intermedio entre lo que yo modifico y lo que está en la base de datos, el preparado está en un punto intermedio. Y ese se utiliza para poder preparar varios archivos que he modificado para decir, todos estos cambios que yo hice fueron parte de un cambio que va a ir a la base de datos, que va a ir con un mensaje. Pero pueden quedar archivos modificados que después voy a hacer otra entrada para la base de datos. O sea que antes de que entre a la base de datos de nuestro código fuente, primero tengo que preparar o indicar cuáles van a ser los archivos que van a formar parte de ese nuevo cambio en nuestra base de datos. O sea que hay un estado intermedio. Con la práctica van a entender bien si hasta ahora no lo entienden. Pero básicamente es... nosotros vamos a tener en nuestro proyecto una carpeta con que se va a llamar .git. Ahí va a estar nuestra base de datos, a esa base de datos le llamamos repositorio, ¿sí? Si yo les digo repositorio, es la base de datos que va a ser local. Entonces yo necesito, si quiero trabajar sobre algún archivo de mi proyecto, yo voy a hacer un checkout, voy a traer el o los archivos de mi proyecto a un directorio de trabajo. ¿Sí? Entonces yo acá voy a empezar a modificar archivos, voy a hacer todo lo que tengan que hacer, y los archivos que yo tenga listos para subir a la base de datos, no suben directo a la base de datos. Primero, hay que subir esos archivos o indicarlos, o marcarlos de que van a formar parte de la próxima entrada a la base de datos, y esos van a estar en un estado de staging, de preparado. Y una vez que yo junte todos los archivos que van a formar parte de la nueva entrada a la base de datos, de nuevo commit,
le voy a agregar un mensaje, ahí también va a ir la fecha y quién lo hizo, y se va a formar el commit que va a ser la nueva entrada a la base de datos. Cuando nosotros decimos hago un commit, lo comiteo, es en realidad, yo creo una nueva entrada en esa base de datos local, con el nuevo cambio de mi proyecto, ¿sí? ¿Más o menos entienden esto? Yo sé que es medio difícil al principio, pero es lo primero que vemos ahora en la práctica, así que para que sepan de qué se trata. ¿Estamos bien? Sí, profe. Bien. Cualquier duda, me avisa. Pero esta carpeta la vamos a ver hoy para que sepan qué es lo que está. Y bueno, y todo lo otro. Bien. Y una vez que instalemos Git, lo que vamos a hacer es utilizarlo con comandos. Si bien después nos vamos a acostumbrar a utilizar en Visual Studio porque nos da una interfaz que es simple, es visual, es fácil de utilizar, pero en un principio lo vamos a hacer con los comandos para poder saber qué es lo que hace cada comando, ¿sí? Y una de las primeras cosas que tenemos que hacer después de instalarlo, que eso lo vamos a hacer después del break, lo que vamos a hacer es configurarlo. Después de instalarlo, lo tenemos que configurar. Lo vamos a configurar con estos comandos, que básicamente les digo así en resumida cuenta de qué se trata. Obviamente el primero es configurarlo a Git para darle nuestro nombre y apellido de quién está usando Git en ese momento. Porque ese nombre y apellido es el que va a ir después como va a formar parte del commit. Así que es una de las primeras cosas que tenemos que configurar. Después también tenemos que indicar nuestro correo electrónico, porque también parte del mensaje o de ese commit que vamos a armar, de esa entrada en la base de datos, va a ir del correo electrónico nuestro. Puede ser cualquier correo electrónico, no se verifica, esto no verifica de que sea válido el correo electrónico. No es que nos estamos logueando ni nada por el estilo, no se pide una verificación. Otra de las cosas es que a la hora de hacer commit vamos a tener que indicar cuál va a ser el editor de texto que vamos a utilizar. Puse acá el Notepad porque es el más que está disponible en Windows y es el con el que van a poder utilizar, porque si utilizamos el de por defecto cuando lo instalemos, va a ser Vim y se van a perder con Vim. Entonces preferible que les abra por lo menos el Notepad, poner el textito que forma parte del commit y de ahí utilizar ese que por lo menos va a ser sencillo. Después si se animan a Vim, perfecto. Si no, después usamos Visual Studio y nos manejamos con Visual Studio. Pero esto es algo que hacemos una única vez y la primera vez. Después nos olvidamos. Después van a haber otras variables que vamos a poder ver qué valores tienen con este valor. Porque acá también hay uno que podemos cambiar, que es esa configuración que yo les decía al principio a la hora de instalar, etc. Pero bueno, después de instalarlo y configurarlo, vamos a empezar a utilizarlo. Y crear un nuevo repositorio de Git es tan solo ejecutar este comando, ¿sí? Vamos a trabajar todo por línea de comando y es un git init, punto. Ese git init lo que va a hacer es crearles en la carpeta local que están actualmente ubicados el nuevo proyecto. No proyecto, sino el nuevo repositorio. Incluso pueden ejecutarlo con un proyecto que ya tengan. Digamos, si un proyecto ya lo tienen completo, pero no tienen Git, entran a esa carpeta, hacen git init y les va a crear el repositorio. Y va a empezar a seguir en los archivos. Ahí tenemos que ver cómo agregarlos, etc. Una de las maneras es ver el estado en el que están los archivos. Esto lo vamos a utilizar mucho. Ese creo que era de short, de pequeño, no me acuerdo bien, ya lo vamos a probar. Pero git status es el comando que más utilizamos. Git status, siempre vamos a estar preguntando qué archivos son los que están en qué estado. Si está modificado, si está en el stage, en el preparado. Si está en el stage, ahí podemos hacer el commit y lo subimos a la base de datos. Pero son los comandos que más utilizamos. O los primeros que vamos a utilizar ahora. Después, acá. Los estados de los archivos es el mismo diagrama que vimos anteriormente, pero un poco más extendido, ¿sí? Los colores incluso son casi los mismos. Nosotros vamos a tener este diagrama que está acá, es este diagrama, pero un poco más completo, para entenderlo un poco mejor, más explicado va a estar. Pero es el mismo concepto, ¿sí?
en el que básicamente nosotros vamos a tener... pero se incluye estos. Van a haber archivos que no van a formar parte del repositorio, ¿sí? Porque recién lo creamos, por ejemplo. Hay archivos que van a ser nuevos, que hasta ahora en el proyecto no existe ese archivo. Entonces la base de datos no lo tiene presente, no tiene ninguna versión de ese. Entonces esos archivos nuevos se los marca como un tracker, con una U. O sea que todavía no están siendo seguidos. Después vamos a tener archivos que están sin modificar, que estos son los que va siguiendo en la base de datos, están presentes y están listos, no hay que hacer nada. Después están los modificados, que eso sí, son los que vamos a modificar para hacer algo. Y después está el stage, que son los que están preparados, listos para después crearse, para después hacer el commit en la base de datos. Entonces nosotros podemos hacer a un archivo que no lo estamos siguiendo. Si lo creamos, uno de los comandos que vamos a hacer es agregar ese archivo. Y agregar ese archivo lo que va a hacer es cambiarle el estado al stage, ¿sí? Al preparado, para que forme parte del commit. A un archivo que está sin modificar, que forma parte del historial de la base de datos, podemos llegar a modificarlo. Si lo modificamos, el estado va a cambiar de sin modificar a modificado, ¿sí? Y si a ese estado de modificado, esto lo hacemos con un editor de texto, o sea, es abrir el archivo y modificarlo. Hacer eso hace que cambie de este estado a ese otro estado. Y una vez que está modificado, está listo para utilizarlo, yo lo voy a llevar al estado stage con el mismo comando que utilizo el untracker, con agregar, ¿sí? Y una vez que yo tenga todo listo los archivos acá en el stage y haga el commit, todos esos archivos van a pasar a tomar ahora este estado, el sin modificar, y forman parte de la base de datos. Y puedo llegar a eliminar un archivo, ¿sí? No editarlo, como en este camino, sino que lo borre directamente el archivo, y lo que va a pasar es que pasa a estar sin seguir el archivo. Nosotros podemos hacer un comando para eliminar tal archivo de la base de datos, entonces para la base de datos este archivo no existe, entonces se deja de seguir y hay que verlo si queremos borrarlo o queremos volver a incorporarlo con algunas modificaciones. Todos estos estados en los que van los archivos ya lo vamos a ir viendo, ya lo van a ir entendiendo un poco con la práctica. Bien, y algunos comandos que utilizamos para agregar, o sea, para hacer pasar del untracker al stage o del modificado al stage, a ese archivo que quiero llevarlo al stage, lo voy a hacer con este comando, git add archivo. Luego, cuando yo quiero crear ese conjunto de archivos que lo llevé al stage, al preparado, yo lo que voy a ejecutar es este comando git commit m, y lo que va a hacer es todo ese conjunto de archivos, le va a agregar este mensaje, este texto que yo le puse acá, junto con nuestro nombre, nuestro mail y la fecha, y todo va a formar parte de una nueva entrada en la base de datos. Y eso es lo que va a quedar guardado en esa base de datos. Y eso es lo que nosotros podemos acceder después. Y si queremos hacer estos dos comandos en uno solo, hacemos este. Git commit -a con m, me hace los add de todos los archivos, todos, y me agrega el mensaje y me crea el commit. Me hace todo junto con un solo comando. Y acá si queremos cambiar el nombre de un archivo, ¿sí? No vamos al explorador de Windows, por ejemplo, le apretamos F2, le ponemos un nombre del archivo y ya está. No, solemos hacerlo directamente con este. Aunque Visual Studio podemos cambiarlo y Visual Studio se da cuenta de eso y hace el cambio. Pero bueno, creo que las nuevas versiones de Git son un poco más inteligentes y se dan cuenta que es un cambio en la versión, entonces trata de renombrar el archivo. Bueno, tenemos otros comandos que ya los vamos a ir viendo después. Deshacer un commit, nos equivocamos en algo, aunque vuelve para atrás. Siempre lo hacemos con el último. Esto es para deshacer pasar del stage al untracked o al modificado, o deshacer un archivo modificado, o sea que vuelva al original o como estaba en la base de datos. Todo estos comandos ya los vamos a ir practicando, viéndolo. Simplemente se los voy nombrando y para que les sirva de referencia a la hora de utilizarlo. Podemos ver acá el histórico con git log. Esto vamos a ver cuáles fueron los últimos cambios de un archivo y podemos ver
tantas versiones como quisiéramos hacia atrás, o solamente los registros de un archivo en particular. De nuevo, ya lo vamos a ver. Y para clonar un repositorio, estos son comandos que utilizamos para acceder remotamente. Esto ya lo vamos a ver en la clase que viene. Así que estos más o menos se los voy a pasar un poco por arriba, pero estos comandos son los que me permiten sincronizar con algún repositorio que tengamos en algún servidor. Que la clase que viene vamos a crear uno en GitHub. Y lo mismo, todo esto son comandos para poder trabajar remotamente con para sincronizar nuestra base de datos de acá con la de la remota. De nuevo, estos comandos ya lo vamos a ver más adelante. Bien, y hasta ahora tenemos esto. Bueno, ¿alguna duda? Bien, es una breve introducción de todo lo que es Git. Git es mucho más complejo de lo que yo les comenté. Traté de hacerlo lo más sintético posible. Así que bueno, 7:15, hacemos una pausa de 20 minutos, así por lo menos terminamos antes hoy. Va a depender de las instalaciones, etcétera. Así que lo que vamos a hacer ahora cuando volvamos del descanso es instalar Git y ejecutar los primeros comandos, hacer commit, mover estos stage, a ver cómo trabajamos con eso. Así que bueno, nos tomamos 20 minutos.